Hay documentos en los archivos del Vaticano que nunca verán la luz pública. Grabaciones que fueron destruidas después de escucharlas una sola vez. Testimonios de sacerdotes que prefirieron el silencio antes que revivir lo que presenciaron. Presten atención. Lo que están a punto de conocer no son historias de Hollywood. Son casos documentados que demuestran una verdad incómoda. Hay cosas que habitan entre nosotros que no deberían existir. Esta es la recopilación más aterradormente real de 5 exorcismos que marcaron a quienes los presenciaron. Después de conocer estos casos, entenderán por qué la Iglesia prefiere el silencio al escándalo y por qué algunos sacerdotes abandonan los hábitos después de realizar un solo exorcismo. Número 1. Margaret Sullivan. La niña de las 7 voces. Milwaukee, Wisconsin, 1954. Margaret Sullivan tenía 13 años cuando su familia católica irlandesa comenzó a notar los primeros signos. No fueron cambios dramáticos al principio. La niña antes cantaba en el coro de la iglesia y comenzó a tener episodios durante la misa. Primero fueron desmayos, luego convulsiones. Pero lo que vino después desafió toda explicación médica. El 3 de septiembre de 1954, los padres de Margaret despertaron a las 3:14 de la madrugada por una conversación que venía del cuarto de su hija. No era inusual que Margaret hablara dormida, pero esta vez era diferente. Eran múltiples voces, todas saliendo de la misma garganta. Mantenían una conversación coherente entre ellas. El padre, Thomas Sullivan, un estibador del puerto de Milwaukee, entró al cuarto esperando encontrar a su hija con amigas que hubiesen entrado escondidas. Lo que encontró lo marcó de por vida. Margaret estaba sola, sentada en su cama, pero su boca se movía como si 7 personas diferentes hablaran a través de ella. Una voz era de un anciano que hablaba latín eclesiástico perfecto. Otra de una mujer que sollozaba en francés antiguo. Una tercera gruñía obscenidades en alemán medieval. La familia llamó al padre Raymond Bishop, párroco de St. Mary's. Cuando llegó, Margaret lo recibió con una sonrisa que no era la de una niña de 13 años. Dijo con una voz que el sacerdote reconoció inmediatamente. Era la voz de su mentor, el padre O'Malley, muerto hacía 5 años. ¿Todavía te culpas por mi muerte? El padre Bishop había estado conduciendo el auto cuando ocurrió el accidente que mató a O'Malley. Nadie más sabía sobre su culpa, ni siquiera su confesor. La iglesia autorizó el exorcismo después de que Margaret demostrara conocimiento imposible. Sabía los pecados no confesados de cada persona que entraba en su cuarto. Podía describir con detalle lugares que nunca había visitado en países donde nunca había estado. Hablaba lenguas muertas con fluidez académica. El exorcismo comenzó el 15 de octubre de 1954. El padre Bishop fue asistido por el padre Antonio Marchetti, un exorcista veterano traído desde Chicago. Lo que presenciaron, maldita sea, fue documentado en un diario que permanece sellado en los archivos diocesanos. Margaret levitó. No unos centímetros como reportan algunos casos, sino hasta el techo.
donde permaneció suspendida boca abajo durante 40 minutos, mientras las 7 voces cantaban himnos satánicos en perfecta armonía. Su cuerpo se contorsionaba en formas que deberían haber roto cada hueso. Sus extremidades se doblaban hacia atrás, su torso giraba 180 grados, mientras su cabeza permanecía mirando a los sacerdotes. La temperatura en la habitación bajó tanto que el agua bendita se congeló en su recipiente. Las paredes comenzaron a sangrar, literalmente. Análisis posteriores confirmaron que era sangre humana, pero de 7 tipos diferentes, ninguno compatible con Margaret. Durante 3 días, los sacerdotes lucharon. Margaret vomitó clavos oxidados, trozos de vidrio y, lo más perturbador, dientes humanos que no eran suyos. Cada vez que intentaban atarla, las cuerdas se pudrían al instante, las cadenas se oxidaban y rompían. Fue en la madrugada del 4.º día cuando ocurrió el momento más aterrador. Las 7 voces hablaron al unísono por primera vez y dijeron: somos legión, porque somos muchos, pero no somos los únicos aquí. Ella nos invitó, ella quería poder, ella abrió la puerta. Los sacerdotes intensificaron las oraciones. Margaret gritó con tal fuerza que las ventanas de toda la cuadra estallaron. Vecinos a 3 calles de distancia reportaron escuchar los gritos y entonces, súbitamente, el silencio. Margaret cayó a la cama, inconsciente. Cuando despertó horas después, no recordaba nada de los últimos meses. Pero había cambios permanentes. Sus ojos, antes azules, ahora estaban grises. No podía entrar a una iglesia sin vomitar sangre y cada noche, exactamente a las 3:14 a.m., despertaba gritando las mismas palabras. ¡Adop! ¡Hip! ¡Son! Todavía están aquí. La familia Sullivan se mudó a California en 1955. Margaret nunca se casó, nunca tuvo hijos. Murió en 1987 en un incendio que consumió solo su habitación en un asilo de ancianos. Los bomberos no pudieron explicar por qué el fuego, que alcanzó temperaturas de crematorio, no se extendió al resto del edificio. En las paredes chamuscadas quedaron marcadas 7 siluetas humanas. Número 2. Anna Eklund. El caso más largo de América. Earling, Iowa, 1928. Anna Eklund no era su nombre real. La iglesia lo cambió para proteger a su familia de la vergüenza y el horror de lo que realmente sucedió. Anna había nacido en 1882 en una granja en Iowa, la menor de 7 hermanos. Su primera posesión ocurrió cuando tenía 14 años en 1896. Fue exorcizada exitosamente. O eso creyeron. Durante 16 años, Anna vivió una vida normal. Se casó, tuvo 2 hijos, dirigía el coro de una iglesia luterana local, pero en 1912 algo cambió. Comenzó con aversión a los alimentos benditos. No podía tragar la comunión. El agua bendita le causaba ampollas en la piel, pero lo que alertó a las autoridades eclesiásticas fue algo más siniestro. Anna comenzó a ver cosas. Sabía cuando alguien iba a morir, días antes de que sucediera.
Podía describir con detalles los pecados más oscuros de cualquier persona con solo mirarla. Hablaba en lenguas que no existían en ningún registro lingüístico conocido y lo más perturbador, su cuerpo comenzó a transformarse. Testigos describieron cómo el rostro de Ana se alargaba como el hocico de un perro. Sus ojos se movían independientemente uno del otro. Podía girar su cabeza completamente hacia atrás sin mover el cuerpo. Desarrolló una fuerza sobrehumana. 11 hombres no pudieron contenerla durante uno de sus episodios. El exorcismo formal comenzó el 18 de agosto de 1928 en el convento de las hermanas franciscanas en Irving. El padre Theophilus Riesinger, un monje capuchino con experiencia en exorcismos, dirigió el ritual. Lo asistían 4 monjas y el padre Joseph Stager, lo que debía durar un par de horas. Se convirtió en semanas. Ana fue atada a una cama de hierro reforzada. Aún así, la levantó con su cuerpo y la estrelló contra las paredes. Las monjas tuvieron que clavar la cama al piso con pernos de acero. Durante el ritual, Ana vomitó cantidades imposibles de sustancias, no comida, sino materias que desafiaban la lógica, carbón ardiente que no quemaba su boca, serpientes vivas que se desintegraban al tocar el suelo y lo más horrible, pedazos de carne humana en descomposición que los análisis posteriores no pudieron identificar con ningún animal conocido. Los demonios que hablaban a través de Ana se identificaron: alfas, foras y, lo más perturbador, su propio padre fallecido, Jacob, quien confesó haberla maldecido por rechazar sus avances incestuosos. También habló Mina, una amante de Jacob que había practicado brujería. El 23 de septiembre, después de 36 días de batalla espiritual continua, ocurrió el clímax. Ana levitó hasta el techo y se quedó pegada ahí como si la gravedad se hubiese invertido solo para ella. Desde esa posición, con voz que no era humana, pronunció una profecía. Describió con exactitud la fecha y circunstancias de la muerte del padre Stager, que ocurriría en un accidente automovilístico 10 años después, exactamente como predijo. Entonces Ana gritó. No fue un grito humano. Los testigos lo describieron como el sonido de 1000 almas torturadas al unísono. Las paredes del convento se agrietaron, todas las ventanas de la casa estallaron. Y Ana cayó en la cama, finalmente libre. Ana sobrevivió al exorcismo, pero nunca fue la misma. Desarrolló estigmas que sangraban cada viernes. Podía predecir desastres naturales con días de anticipación. Murió en 1941, pero su muerte fue tan extraña como su vida. Su cuerpo no mostró signos de descomposición durante 3 semanas. Cuando finalmente la cremaron, los trabajadores del crematorio reportaron escuchar múltiples voces gritando desde el horno. Las cenizas, inexplicablemente, pesaban 3 veces más que las de un cuerpo humano normal. Sibusiso Umtembu, el niño que hablaba con los muertos. Johannesburgo, Sudáfrica, 1962. Sibusiso tenía 11 años cuando comenzó a manifestar habilidades que aterrorizaron a su aldea en las afueras de Johannesburgo. No era solo que hablara en lenguas extrañas.
hablaba en zulú antiguo, una variante del idioma que llevaba siglos muerta. Usaba palabras y construcciones gramaticales que solo aparecían en los textos del siglo XVII, que el niño jamás habría podido leer. Pero el verdadero horror comenzó cuando Sibusiso empezó a canalizar a los muertos, no en el sentido metafórico, no. Los ancianos de la aldea lo escuchaban hablar con voces exactas de personas fallecidas. Reproducía sus manierismos, sus tics nerviosos, incluso sus defectos del habla. Una vez habló durante 1 hora con la voz de un misionero holandés muerto en 1823, describiendo en detalle su muerte a manos de guerreros zulúes. El chamán local intentó una limpieza tradicional, pero cuando roció al niño con sangre de cabra, ésta hirvió al contacto con su piel. Los misioneros católicos fueron llamados cuando Sibusiso comenzó a mostrar conocimientos imposibles de la Biblia. Citaba pasajes de textos apócrifos que nunca fueron traducidos del arameo. Lo que hizo único el caso de Sibusiso fue la colaboración sin precedentes entre la Iglesia Católica y los curanderos tradicionales africanos. El padre Willem van der Merwe, un sacerdote afrikaner, trabajó junto con Mama Kosa, una sangoma, curandera espiritual respetada. El exorcismo comenzó el 14 de junio de 1962, durante el solsticio de invierno del hemisferio sur. La elección no fue casualidad. Ambas tradiciones consideraban esta fecha como un momento cuando el velo entre los mundos era más delgado. Lo que presenciaron desafió las creencias de todos los presentes. Sibusiso no solo levitó, su cuerpo, atención, se volvió intangible. Los testigos podían ver a través de él como si fuera humo. Cuando intentaron tocarlo, sus manos lo atravesaban, pero al mismo tiempo podía interactuar físicamente con objetos, lanzándolos con fuerza letal. Las entidades que hablaban a través del niño no eran demonios cristianos tradicionales, se identificaban con nombres en idiomas bantúes antiguos. Uno afirmó ser un espíritu que había habitado la tierra antes de la llegada de los humanos. Otro dijo ser la amalgama de todos los niños sacrificados en rituales a lo largo de siglos. Durante 14 horas, el ritual continuó. Sibusiso cambió de forma ante sus ojos. Su cuerpo se enlongó hasta medir más de 2 metros. Sus brazos se multiplicaron, mostrando temporalmente 4, luego 6. Su piel cambió de color, mostrando patrones que parecían escritura antigua moviéndose bajo la superficie. El momento crítico llegó cuando Mama Kosa y el padre van der Merwe unieron sus tradiciones. Mientras el sacerdote recitaba el ritual romanum, la sangoma invocaba a los ancestros protectores. La combinación creó algo que ninguno esperaba. Una manifestación física de luz que los testigos describieron como más brillante que mirar directamente al sol. Sibusiso fue liberado, pero el precio fue alto. Quedó ciego de un ojo, el izquierdo, que se volvió completamente blanco. Pero ganó algo a cambio. Podía ver el momento exacto de la muerte de cualquier persona con solo tocarla. Vivió hasta los 43 años, trabajando como consejero espiritual, ayudando a familias a despedir a sus muertos. Nunca cobró por sus servicios. Se decía que era su penitencia por haber sido la puerta que casi no se cierra. Murió el 3 de noviembre de 1994, el mismo día que predijo 20 años antes. Sus últimas palabras fueron: ya vienen por mí, pero esta vez
Yo elijo irme. Testigos en su funeral juraron ver múltiples sombras salir de su ataúd cuando fue enterrado. Clara Germana Selle, la estudiante que leía almas. Natal, Sudáfrica, 1906. Clara Germana Selle tenía 16 años cuando hizo un pacto que la condenó. Era estudiante en la misión de Saint Michael en Natal, una joven zulú convertida al cristianismo, brillante, pero rebelde. Clara había desarrollado un interés morboso por el ocultismo después de encontrar libros prohibidos en la biblioteca del convento. El 20 de agosto de 1906, Clara realizó un ritual que encontró en uno de esos libros. Según su confesión posterior, había invitado voluntariamente a algo para obtener poder sobre sus compañeras que la maltrataban por su origen tribal. Lo que llegó excedió cualquier cosa que hubiese imaginado. Los primeros signos fueron sutiles pero perturbadores. Clara comenzó a revelar los secretos más oscuros de todos en el convento. Sabía sobre el aborto secreto de una monja, conocía los pensamientos lujuriosos del jardinero, podía describir en detalle las pesadillas de cada estudiante. Pero no era telepatía normal. Clara experimentaba físicamente los pecados de otros. Cuando revelaba un adulterio, su cuerpo mostraba las marcas de los encuentros. Cuando hablaba de un asesinato no confesado, sangraba por heridas que coincidían con las de la víctima. El caso de Clara se volvió público cuando durante la misa del 5 de septiembre ocurrió algo innegable. Frente a toda la congregación, Clara levitó. No fue sutil. Se elevó 3 metros sobre el suelo, su cuerpo horizontal como si yaciera en una cama invisible. Permaneció así durante toda la homilía, hablando en lenguas que los misioneros educados identificaron como polaco, alemán, francés e italiano antiguos. Idiomas que Clara, una joven zulú con educación básica, no podría conocer. Pero la levitación fue solo el principio. Clara desarrolló elasticidad corporal imposible. Su cuerpo se estiraba hasta 1 metro de largo. Sus extremidades se doblaban en espirales. Una vez, ante docenas de testigos, su torso se infló como un globo hasta ocupar toda la habitación mientras su cabeza permanecía de tamaño normal. Lo más aterrador era su fuerza. Clara, una joven de complexión delgada, podía lanzar a hombres adultos contra las paredes. Arrancó los barrotes de hierro de su celda con las manos desnudas. En un episodio particularmente violento, levantó el altar de mármol en la capilla que pesaba más de 300 kilos y luego lo lanzó contra el techo. El padre Erasmus Horner y el padre Mansueti dirigieron el exorcismo que comenzó el 10 de septiembre de 1906. A diferencia de otros casos, este fue presenciado por cientos de personas, ya que Clara insistía en que se hiciera en la capilla principal, no en privado. Durante 2 días, la batalla espiritual se desarrolló ante los ojos de estudiantes, monjas y visitantes. Clara fue atada en una silla pesada de madera, pero la rompió en pedazos con solo tensar sus músculos. Intentaron usar cadenas, pero estas se oxidaban, se desintegraban o desbarataban al tocarla. Los testimonios hablaban de fenómenos imposibles. Animales muertos que aparecían de la nada, serpientes, ratas, insectos que no existían en África. Estos animales salían del cuerpo de Clara, específicamente de su boca, que se abría de manera antinatural como si su mandíbula se dislocara. En cierto momento,
Clara comenzó a reproducir eventos traumáticos de las vidas de los presentes. Recreó físicamente el asesinato del hermano del padre Mansueti, adoptando las heridas mortales mientras narraba el crimen con la voz del asesino. Mostró el ahogamiento de la hermana de una monja, su piel volviéndose azul mientras el agua salada brotaba de sus pulmones. El clímax llegó cuando Clara habló con su propia voz por primera vez en días, diciendo: «Me arrepiento. Por favor, sáquenlo. Prefiero morir». Los sacerdotes intensificaron las oraciones. Clara gritó con tal intensidad que la campana de la iglesia, a 30 metros de altura, se rajó por la mitad. Y entonces, silencio. Clara cayó inconsciente. Sobrevivió y fue liberada de su posesión, pero las secuelas la persiguieron toda su vida. No podía mentir. Físicamente le era imposible. Si lo intentaba, vomitaba sangre. Tampoco podía estar cerca de personas con malas intenciones. Su presencia las hacía confesar sus crímenes involuntariamente. Se convirtió en monja y dedicó su vida al servicio. Murió en 1913 a los 23 años de tuberculosis. En su lecho de muerte, advirtió: «El portal que abrí nunca se cerró completamente. Otros vendrán, otros caerán en la misma trampa». Su tumba, en el cementerio de la Misión, nunca ha podido mantener el césped. La tierra permanece estéril, en un círculo perfecto de 3 metros de diámetro. Suscríbete. Anneliese Mitchell, la mártir moderna. Klinkenberg, Alemania, 1975. Anneliese Mitchell no debería haber muerto. Esta es la verdad que atormenta a todos los que estuvieron involucrados en su caso. Una joven universitaria brillante, estudiante de pedagogía, que soñaba con ser maestra. Su historia no es solo sobre posesión demoníaca, sino sobre el choque entre fe y medicina, entre lo medieval y lo moderno. Verán, los problemas comenzaron en 1968 cuando Anneliese tenía 16 años. Primero fueron las convulsiones, diagnosticadas como epilepsia del lóbulo temporal. Pero los medicamentos no explicaban las alucinaciones. Rostros demoníacos que la miraban durante sus oraciones, voces que le ordenaban hacer cosas terribles, el olor a azufre que solo ella percibía. Para 1973, Anneliese había desarrollado aversión a todos los objetos religiosos. No podía pasar frente a crucifijos sin convulsionar. El agua bendita le causaba quemaduras reales, con ampollas que los médicos no podían explicar. Comenzó a comer arañas, moscas, carbón. Bebía su propia orina, se arrastraba bajo las mesas y ladraba como perro durante horas. El exorcismo autorizado comenzó en septiembre de 1975. Los padres Ernst Alt y Arnold Renz realizaron 67 sesiones de exorcismo durante 10 meses. Anneliese y sus padres permitieron que se grabaran 42 de ellas, creando el archivo de audio más extenso y perturbador de un exorcismo real. En las grabaciones se pueden escuchar claramente múltiples voces distintas saliendo de Anneliese. No eran impresiones o imitaciones, no. Análisis de audio posteriores confirmaron que las frecuencias y resonancias eran imposibles de producir por una sola laringe humana. Las entidades supuestamente se identificaron. Además de un Lucifer, estaba un Caín,
un Nerón, un Judas Iscariote, un Hitler y un sacerdote del siglo XVI llamado Fleischmann que fue excomulgado por conducta inmoral. Cada demonio tenía su propia personalidad, conocimientos históricos específicos y manera de torturar a Annelies. Nerón la hacía adoptar posturas de crucifixión. Judas la obligaba a intentar ahorcarse repetidamente. Hitler la hacía dibujar símbolos nazis con su propia sangre mientras gritaba discursos en perfecto alemán a los 30 años, con modismos y referencias que una joven de los años 70 no conocería. Durante las sesiones, Annelies mostraba fuerza sobrehumana. Rompía todas las ataduras. Lanzó a ambos sacerdotes contra las paredes repetidamente. En una ocasión dobló una barra de hierro con sus manos desnudas mientras se reía con 6 voces diferentes simultáneamente. Los últimos meses fueron un calvario documentado. Annelies realizaba hasta 600 genuflexiones al día, destrozando sus rodillas hasta el hueso. Se negaba a comer, diciendo que los demonios no la dejaban. Cuando la forzaban, vomitaba inmediatamente. Su peso bajó a los 30 kilos. El 1 de julio de 1976, Annelies murió. Tenía 23 años. La causa oficial: desnutrición y deshidratación. Pero los que estuvieron ahí cuentan otra historia. En sus últimas horas, Annelies tuvo un momento de lucidez completa. Miró a su madre y dijo: «Madre, tengo miedo». Luego miró a los sacerdotes y les dijo: «Pidan perdón por mí». Sus últimas palabras registradas fueron dirigidas a los demonios que según ella aún podía ver. Les dijo: «No les pertenezco. Nunca les pertenecí». El juicio posterior condenó a los padres y sacerdotes por homicidio negligente. Pero el caso abrió preguntas que nunca se respondieron. ¿Por qué las grabaciones muestran fenómenos acústicos imposibles? ¿Cómo sabía Annelies detalles históricos oscuros que los historiadores tuvieron que verificar después? ¿Por qué todos los que escuchan las grabaciones completas reportan pesadillas idénticas? La casa donde murió Annelies fue demolida en 1985, pero el terreno permanece vacío. Nadie ha podido construir ahí. Los trabajadores reportan escuchar las 67 sesiones de exorcismo reproduciéndose en bucle desde abajo de la tierra. Los perros se niegan a pisar ese suelo. Estos casos muestran que los exorcismos no solo hablan de lo sobrenatural, sino del costo humano de enfrentarse a lo desconocido. Las víctimas quedaron marcadas, los testigos traumatizados y algunos murieron dejando interrogantes. Aunque la iglesia sigue practicándolos en secreto, la mayoría de estos relatos permanecen ocultos. Tal vez sea mejor así, porque hay fuerzas que nunca deberían invocarse. El mal existe. Adopta muchas formas y, una vez que entra, el precio de expulsarlos puede ser insoportable. Yo soy el documentalista y esto fue 5 aterradoras historias de exorcismos que debes conocer. Aterrador.